La gente no es tonta, la gente sabe quién puede, quién sabe y quién tiene la determinación para hacer las cosas. Pero una cosa es lo que piensa el caballo y otra el que lo está ensillando. Yo estoy trabajando casi desde que tengo uso de razón en toda suerte de actividades porque siempre fui un tipo muy inquieto y estoy enseñado desde pequeño a producir. Desde vender dulces en el colegio cuando apenas era un niño hasta hacer grandes negocios a estas alturas de mi vida. Pero digamos que el grueso de mi patrimonio viene de mi ejercicio profesional. Yo no creo que haya 3 o 4 abogados que hayan cobrado lo que yo cobraba por proceso. Y hay que decir que llevé más de 5.000 procesos. Saquen las cuentas, saquen los números y revisen los impuestos que pagaba en la DIAN. La cosa es muy sencilla. Y por supuesto, todo ese patrimonio que hice a través de mi ejercicio profesional, que fue supremamente exitoso, porque yo cobraba muy bien, mejor que todo el mundo, pues ahí tuve la oportunidad de diversificar mis inversiones en toda suerte de negocios, en propiedad raíz, en inversiones, y eso por supuesto me ha permitido multiplicar mi patrimonio y además tener una vida tranquila y holgada. Es que no he dejado de producir un solo día. Yo he estado desde ejerciendo el derecho hasta en el negocio de bares, restaurantes, licorería, gelatería y por supuesto ahora con la compañía Dominio della Espriella, que es la dueña de las marcas Ron Defensor y el vino Fratelone, y también con mi propia marca de ropa que es de la Espriella Style. Pero por supuesto toda esta posibilidad ha sido una realidad gracias a mi ejercicio profesional como abogado. Yo ejercí por más de 20 años el derecho, de forma muy exitosa. La firma que fundé y que sigue siendo mía, de la Espriella Lawyers, es hoy por hoy una de las firmas que más factura en Colombia, al lado de las grandes firmas con mucha más historia, con 100 años, 50, 70, 80, 20 años de tradición. Tenemos nosotros y nos hemos acercado a las grandes firmas que también facturan muchísimo dinero. Es decir, cuando el ejercicio del derecho es rentable, es muy rentable porque el mundo del derecho es un oligopolio. Hay 4, 5, 6 firmas que se llevan los grandes negocios. Y entre esas firmas siempre estuvo de la Espriella Lawyers. Bueno, yo cuando hacía una consulta, por ejemplo, cobraba cerca de 8 o 9 millones de pesos por escuchar a una persona 40 minutos, pero si el proceso se concretaba, podría ser más de 500, 600, 700, 1 millón, 2, 3 millones de dólares, dependiendo del caso. Es decir, yo tuve la fortuna de hacer una cosa que me encantaba, me pagaban muy bien por ello y además de eso yo sabía cobrar, cosa que no saben hacer la mayoría de abogados, porque no les enseñan a cobrar, no les enseñan a ser empresarios. Y yo tengo la ventaja de que siempre fui abogado, pero con una visión empresarial y eso me permitió cobrar como se debía y además de eso hacer buenas inversiones gracias a ese dinero que gané en el ejercicio profesional. Los hijos son como los lujos, si no los tienes no hacen falta, si los has disfrutado no puedes vivir sin ellos. Y siempre quise tener hijos con Ana Lucía. De hecho, ese instinto paternal se me despierta es con ella. En otras relaciones no había tenido yo esa intención, pero con ella me dio ganas de ser padre y acerté porque es una mamá extraordinaria, es la propia mamá gallina. Ana Lucía es la que está con nuestros hijos desde primera hora del día hasta el final, los quiere llevar ella misma al colegio, hace las tareas, los atiende. La más chiquitita, al igual que los otros 3 mayores, ella es la que siempre los atendía, los cambiaba, los bañaba. Por más ayuda que hemos tenido siempre, ella misma se encarga de hacer todo con los niños. Es lo que se conoce como mamá gallina. En consecuencia, creo que no me equivoqué escogiendo la madre de mis hijos porque ha sido una madre extraordinaria, excepcional, única y particular sin duda alguna. Casi nada, imagínate, atender los temas del ron, del vino, de nuestra tienda Style en la que tenemos todos nuestros productos, además de nuestra propia marca de ron,
de estar pendiente de los otros negocios, por ejemplo, como Místico en Miami, la licorería. Bueno, todas esas cosas las maneja Ana Lucía, ¿no? Pero yo hago presencia, reviso los temas y tengo un trabajo muy complejo ahora que es hacer las catas de vino y aprobar los productos. Eso es serio, ¿eh? Eso la gente dirá, eso es serio. Ustedes saben la mortificación que implica hacer catas de vino y de licores todos los días y además catas de gelato y probar si la comida que se va a servir en Místico es un trabajo duro. Mi vida no es fácil. Y por supuesto preocuparme también por las cosas del país que está al garete y de vez en cuando opinar sobre lo que está ocurriendo en Colombia. Y escribir, ojo, escribir porque bueno, en todo este tiempo he escrito mis libros, artículos, ensayos, una serie de cosas que intelectualmente me enriquecen y por supuesto leer, que me encanta leer y estudiar y revisar temas. La cosa es muy sencilla, Matador siempre, desde hace muchos años, creyó que era mi juez moral. Incluso algunas veces me acusaba de hechos delictuales en sus caricaturas y me atacaba todo el tiempo. Incluso hacía caricaturas atacando a los hombres que maltrataban mujeres, siendo él un maltratador también. Es la doble moral de la gente que se cree juez moral de los demás. Cuando yo me percato del proceso que tuvo Matador por haber golpeado a su esposa, que además lo hizo pasar una noche detenido en una estación de policía en su tierra natal, Pereira, pues yo publiqué esa información. Yo antes de eso casi nunca le reclamé, tuvimos una que otra discusión por Twitter, pero Matador es un tipo muy resentido, muy acomplejado, lleno de unos odios tremendos y se creía el dueño de la moral y creía que era un crisol. Y yo francamente pienso que un hombre que le levanta la mano a una mujer es una basura, y él es una basura sin duda alguna, y el tiempo me dio la razón. Así de sencillo. Natalia Ponce de León es el proceso más complejo que he tenido yo desde el punto de vista emocional. A mí me afectó muchísimo, porque cuando tú te percatas de un asunto como eso, te das cuenta que la sociedad está mal, y que algo mal estamos haciendo para que un hombre, que no es un hombre, le lance un ácido a una mujer y le desfigure su rostro. ¿Qué estamos haciendo como sociedad para crear ese tipo de personajes detestables? Esa basura humana, ¿cómo coño se metió entre nosotros? Eso por una parte, y por otra ver a esa mujer destrozada, completamente desfigurada, condenada a perder su propia identidad. Eso a mí emocionalmente me afectó mucho. Yo la pude ver a ella luego de 3 meses de haber recibido el proceso por parte de su familia, porque la verdad no tuve los cojones para verla antes porque me daba muy duro lo que le hicieron. Y me afectó muchísimo. Emocionalmente es el proceso que más me ha afectado y evidentemente yo lo asumí muy personal al punto que casi me voy a los golpes con su agresor en plena audiencia, poniendo en riesgo mi propia tarjeta profesional y mi trayectoria. Pero bueno, somos humanos también y a veces ese tipo de cosas nos humanizan más, y en mi caso pues me afectó muchísimo. Si hay 2 personas diferentes en esta vida, somos el presidente Álvaro Uribe y yo. 2 personalidades completamente yuxtapuestas, completamente, pero pensamos igual. Eso es lo que nos acerca. Yo pienso exactamente igual a como piensa el presidente Uribe. Ahora bien, yo no tengo el corazón tan grande como él, yo tengo la mano firme como él, pero yo no soy tan benévolo y magnánimo con los enemigos como ha sido él. Ha sido muy benévolo con sus propios enemigos, con sus verdugos. Pero evidentemente tenemos una línea de pensamiento, unos principios, unas ideas sobre lo que debe ser la familia, el Estado, sobre lo que debe ser la justicia, sobre lo que tiene que ser la economía, la seguridad. Es impresionante la conexión ideológica que tenemos, siendo 2 personas tan diferentes. Yo al presidente Uribe lo conozco desde que era niño porque él entabló una amistad con mi padre que luego yo heredé y se ha vuelto mucho más especial que la amistad que él ha tenido con mi padre, porque hablamos todo el tiempo, nos comentamos los temas. De hecho, incluso estando yo ya retirado del derecho, sigo asesorándolo en un par de cosas. Es el único cliente que tengo.
Los mamertos dicen que me pagan $1 millón al mes, yo creo que son 2 millones. Eso lo hago gratis porque todo lo que ha hecho el presidente Uribe por Colombia no tiene precio. Hay que ayudarle en todo lo que se pueda y no dejarlo solo. Lo cierto es que somos muy diferentes en las personalidades. Él es un hombre muy tranquilo. Yo soy más acelerado, por supuesto. Él es un hombre muy austero. Muy austero. El presidente Uribe no distingue una uva Postobón de un Cabernet Sauvignon, ni le importa absolutamente nada que no sea fundamental. Yo acepto que me gustan ciertas banalidades, que sé de ciertas cosas que podrían considerarse banales. Entonces yo le digo a él, usted encárguese de lo fundamental y lo sustantivo, que yo me encargo del departamento de las banalidades. A mí hay cosas que me importan mucho, por ejemplo la suerte del país, pero le presto atención a otras a las que el presidente Uribe jamás le prestaría atención. Y hay una gran diferencia en eso. Él es muy austero, es muy tranquilo, es muy prudente. Es muy prudente, yo me paso de imprudente y lo reconozco. Él es un hombre muy reflexivo. A mí a veces me traiciona el impulso. Y yo supongo que la edad me va a ir atemperando un poco. Pero sí somos dos personas completamente diferentes. Completamente diferentes. Pero pensamos igual, ahí está la paradoja. O sea, dos personas completamente diferentes que tienen una ideología exactamente igual. Yo no le cambiaría nada, absolutamente nada, al pensamiento uribista. Estoy completamente de acuerdo en todo. Yo lo consulto mucho porque es un verdadero privilegio tener una persona tan sabia al lado. Él es un hombre sabio. Él es un hombre sabio. Y eso para mí es muy importante, me ayuda mucho, me sirve mucho y lo consulto muchísimo. Y me gusta consultarle porque yo no soy la clase de tipos que tenga complejos o inseguridades como para no aceptar que hay gente que la tiene más clara que uno. Y Uribe sí que la tiene clara y es un sabio y hay que aprovecharlo. Nosotros tuvimos a un gallo más bravo que Bukele porque el territorio es más complejo, porque tenemos 3 cordilleras, porque tenemos 2 océanos, porque tenemos toda suerte de accidentes geográficos, porque además tenemos la guerrilla más antigua del mundo, todas las formas de violencia, los cultivos más grandes de coca. Y fue el presidente Uribe en el año 2002, en el que el país era un estado fallido, en 8 o 9 meses, Uribe hizo que la gente saliera otra vez por las carreteras de Colombia. Es decir, esa es la novelería del colombiano, buscar afuera lo que cree que no tiene adentro. Y resulta que Uribe son 30, 40 Bukeles y 20 Mileis. Eso viene de Juan Piz González, el personaje interpretado por el cómico Alejandro Riaño, que en las entrevistas siempre me decía Bellart, en vez de decirme Abelardo para refinarse y sonar más gomelo. Y luego en la serie que hicimos también me llamaba Bellart. Y en la película que va a salir próximamente también me llama Bellart. Entonces ese nombre lo han acuñado los jóvenes y me encuentro con muchos peladitos de 17, 18, 20 años, unos muchachos, Bellart para aquí, Bellart para acá. Y parece que ha pegado y a mí no me disgusta, me parece interesante, me parece divertido. Si va a haber un circo, pues tienes que asegurarte de dirigir la función tú, si no va a salir mal la vaina. Entonces, si no entraba yo, iban a poner a un tipo que hiciera mi papel y eso iba a ser un desastre, yo creo. Entonces, yo hice un cameo y salió muy bien. Y me volvieron a contratar para la película que sale ahora en junio. Que es la película. La primera fue una serie y ahora viene la película. Yo creo que fue el caso de Comsa, que fue el caso de la troncal del Magdalena Medio. Los concesionarios, los que estaban construyendo esa troncal, terminaron procesados por una denuncia penal. Y yo atendí al grupo que hacía parte de ese consorcio originario de Barranquilla, el grupo de ingenieros barranquilleros. Y básicamente me contrataron porque los abogados que tenían los españoles y el resto de miembros del consorcio les daba miedo enfrentarse a Jaime Lombana, que era el abogado del Invías, quien los había denunciado. Y entonces dijeron, no, este muchacho de pronto, yo estaba bien pelado, se le enfrenta a Lombana y efectivamente yo sabía que tenía que enfrentarme a Lombana y hacerlo bien para descollar en mi carrera.
Básicamente yo terminé figurando en muchas cosas porque hacía trabajos a los cuales otros abogados le tenían miedo. Como yo no sufría de eso, me le metía de frente. Y logramos una cosa interesante, porque al final del día eso no debió ser nunca un proceso penal, sino que Lombana lo llevó a ese extremo. Pero yo planteé una teoría al entonces vicefiscal de la época, que era Guillermo Mendoza Diago, porque eso fue en apelación a su despacho. Eso estaba ante un fiscal delegado, ante la corte en ese momento. Y la fiscalía acogió mi postura, según la cual no se trataba de un peculado, sino de un abuso de confianza, que al reintegrar los dineros permitía que se terminara el proceso penal. Así fue, lo aceptaron y el proceso se resolvió, no se perdió un solo centavo y Lombana quedó muy molesto para el resto de la vida. Ahí hay un tema muy interesante. La izquierda inventa mitos para que no se puedan desarmar. No son simples mentiras, inventan toda una narrativa, todo un mito. Según ese mito de la izquierda, que son mis odiadores naturales, yo me quedé con 472 millones de dólares de David Murcia, lo cual es completamente falso, porque además yo nunca tuve acceso al dinero de Murcia. Yo era un abogado al que contrataron, estuve 3 meses como abogado de Murcia. Hicimos una inspección en su contabilidad, determinamos que no había nada irregular con unos peritos, porque ese no es mi campo, y salí a defenderle. Cuando Murcia cae preso, en la audiencia de imputación se revelan interceptaciones y una contabilidad que estaba escondida, que no fue la que me mostraron a mí. En consecuencia yo le dije: papá, me mentiste, te quedas sin abogado. Y me fui. Me quedaron debiendo 700 y pico millones de pesos de la época. A raíz de ese cuento, la izquierda se ha inventado que yo me quedé con la plata de Murcia. ¿Cómo se supone que un abogado que está representando en un proceso penal al dueño de una compañía tiene acceso a las cuentas o a los dineros que maneja ese cliente? Eso no tiene ni pies ni cabeza. Pero además Murcia lo ha dicho él. Murcia me reclama a mí que yo lo dejé tirado. Pero él y sus abogados han salido a decir que yo no me quedé con un peso de ellos. No tenía cómo quedarme con un peso. Pero además, si a eso le sumas el hecho de que yo vivo en los Estados Unidos, soy ciudadano americano, resulta que me robé 472 millones de dólares de un tipo que estuvo preso en Estados Unidos. Yo me vine para acá y a mí no me pasó nada. O sea, yo soy el Harry Houdini del derecho, el escapista por antonomasia. Una cosa absurda, pero ese es un mito completamente armado por la izquierda, porque esa gente no puede aceptar que alguien sea mejor que ellos trabajando y progresando. Como ellos son unos vagos y unos acabarropa, y cuando no están vagando están cometiendo delitos, creen que todo el mundo es igual. Y esa es la pura verdad. Ahí está la información. Es más, hay un portal que verifica las noticias en Colombia, que no es precisamente del lado ideológico mío, que revisó toda la información y dijo: esta noticia contra de la Espriella, que entre otras vainas fue montada por un grupo de periodistas en Colombia desde México, porque ningún medio serio en Colombia recogió la noticia. Ese portal que certifica la veracidad de las noticias certificó que efectivamente eso era un cuento y era un chisme. Los propios abogados de Murcia, es decir, Murcia con un proceso en Colombia, con un proceso en Estados Unidos, con una intervención del gobierno a DMG, y por ningún lado aparecen los 472 millones de dólares que se llevó este pechito. Sí, francamente, qué estupidez. Pero a mí a estas alturas el paseo me da risa, porque eso es lo que hace crecer es el mito. Porque la gente dirá: bueno, este se robó 472 millones de dólares y está fresco como si nada. Eso es ridículo, es estúpido, pero a estas alturas ya me da risa, la verdad, porque es tan irracional y tan tonto el cuento que no puede producir otra cosa que gracia. No, ¿quién dijo que no? La firma sigue funcionando, la firma sigue facturando, tiene una nueva dirección,
en cabeza de Andrés Barreto, que fue superintendente de Industria y Comercio. Yo sigo siendo el accionista mayoritario de la firma. A mí me mandan mi platica todos los meses, la marca sigue funcionando. Yo vivo de la firma de abogados, de mis inversiones en real estate o en arrendamientos y compras de propiedades y por supuesto de mis otras empresas y emprendimientos. Además que, es decir, una persona seria, una persona que tiene visión, es una persona que es organizada con el dinero. Yo toda la vida he sido muy organizado con el dinero. Aparte que tengo un equipo al lado impresionante, que me ayuda mucho a hacer proyecciones, a organizar las cosas y a que todo fluya. Ahora bien, yo después de que he dado tanta vuelta en la vida, no necesito tanto. Si me voy a vivir a un pueblito en el sur de Sicilia, necesito $3,000 y soy el rey del pueblo. Y como todos los días pan de masa madre, me tomo el mejor café del mundo, me hago amigo del dueño del bar de la esquina y como pasta fresca hecha por una viejita de 90 años. Es una maravilla, tampoco necesito tanta cosa ahora. Muchísimas veces, es más, el 20% de los procesos que llevaba la firma bajo mi dirección de más de 20 años eran pro bono para personas de escasos recursos, mujeres violentadas, niños, ancianos, es decir, para las personas más vulnerables de la sociedad, para los miembros más vulnerables de la sociedad. Y durante muchos años, es más, todavía hay mucho tema pro bono en la firma. Yo defendía a mucha gente gratis. Con lo que me pagaban los que tenían billete, me podía dar el lujo de defender gratis al que fuera, porque en realidad que cobré como nadie cobró. Esa es la verdad.